Qué bueno es poder estar en la presencia de Dios. Amén. Qué bueno es que la iglesia pueda llegar con un corazón agradecido a la presencia de Dios, a este lugar. Qué bueno es venir con ese corazón agradecido y decirle: Señor, vengo a adorarte, Señor. Vengo a buscarte, vengo a darte lo que vos me das primero, Señor. Qué bueno es que la iglesia pueda corresponder a ese amor maravilloso, que aún no lo sabemos entender. No entra en nuestra cabeza ese amor maravilloso que Dios tiene para con nosotros. No entra aún, ¿verdad? Muchas veces a través de acciones, a través de pensamientos, podemos ver que no podemos llegar a comprender ese amor. Ese amor de Dios que entregó a su Hijo, Jesucristo, ¿sí?, a lo más preciado, ¿sí?, a lo más verdadero. Él entregó para que vos y yo hoy podamos estar aquí exaltando al Rey de Reyes con un corazón agradecido. Qué bueno que su iglesia tenga, decía, un corazón agradecido. Y qué bueno que su iglesia tenga también un corazón expectante. ¿Cuántos están expectantes en esta mañana? Un corazón expectante para tomar, para recibir la palabra de Dios y también para luego autoexaminarse, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, para examinarse y decir: a ver cómo estoy, qué me dice la palabra de Dios, ¿no? A ver para dónde tengo que ir, ¿sí? Entonces la iglesia está con un corazón agradecido, un corazón expectante, pero también, ¿para qué? Para seguir adelante. Me salió casi un verso. Un corazón agradecido, un corazón expectante para seguir adelante. Para ver qué es lo que el Señor me quiere marcar. ¿Para dónde tengo que pisar, Señor, ahora cuando salga de acá? ¿No? ¿Para dónde? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo se debe trazar mi vida en esta semana? En lo que viene, en este año y lo que viene por delante. ¿Qué tenés, Señor, para mí? ¿Cuál es tu propósito? Como decía hermana, para tu vida, para mi vida. ¿Qué es lo que tiene el Señor? Amén. Entonces, ¿estamos todos con un corazón agradecido? Gloria a Dios. Amén. Bendecimos a todas aquellas personas también que pueden estar viendo esta reunión, este mensaje por Facebook o por alguna otra plataforma, ¿verdad? Que Dios esté llevando bendición a todas aquellas personas que puedan estar recibiendo esta palabra. Amén. Como sabemos, esta semana, una semana especial, también lo decía la hermana, que se celebra, se conmemora, ¿no?, la Pascua, ¿verdad? Y Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Ayer lo hablábamos con los niños. ¿Hay algún niño de la escuela bíblica? Pascua, ¿qué quería decir? Pasar por ahí. Ayer lo repasábamos. Quiere decir pasar por ahí. A ver, vamos a repetir todos juntos. Pascua quiere decir pasar por ahí. Pasar por ahí. Y esto nos remonta un poco al libro de Éxodo. Amén. Donde allí se nos relata, ¿sí?, la liberación del pueblo de Israel a manos de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba siendo esclavo de los egipcios allí. Quiero que leamos un poquito Éxodo capítulo 2. El pueblo de Israel estaba allí oprimido, estaba viviendo sus días, sus años, largos años, oprimido allí en la esclavitud. Y clamaban, algunos clamaban a Dios, ¿no?, por esa promesa que había hecho Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que liberaría a su pueblo y que le daría la tierra prometida. Amén. Dice Éxodo capítulo 2,
versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió Dios a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios escuchó, Dios no fue indiferente. Dice que el pueblo de Israel estaba en esclavitud y gemía, sufría allí a causa de esa esclavitud que estaban viviendo. El pueblo de Israel estaba pidiéndole a Dios que se acuerde de ese pacto, que cumpla su promesa, pidiéndole a Dios salir de esa esclavitud. Amén. Y dice que Dios se acordó, Dios escuchó el gemido, Dios escuchó el sufrimiento, Dios escuchó la oración del pueblo de Israel. Amén. Y sabemos que ¿a quién usó Dios? ¿Se acuerdan de Moisés, de Aarón? ¿Lo leyeron? Amén. Dice que Moisés y Aarón fueron a presentarse delante del faraón, ¿verdad? Fueron a presentarse delante del faraón para decirle que venían de parte de Dios y que tenían que ser liberados, para pedirle que el faraón los libere de esa esclavitud al pueblo de Israel. Dice que el faraón no los quería dejar de ir de ninguna manera, ¿verdad? Quería seguir teniéndolos oprimidos, teniéndolos esclavizados. Y Dios envió, ¿cuántos se acuerdan de las plagas que envió Dios? Envió 9 plagas, ¿verdad? Y hay una particularidad en estas 9 plagas, ¿sí? Que estas 9 plagas no tocaron al pueblo de Israel, pero sí a los egipcios. Estas 9 plagas que envió Dios para que Faraón libere a su pueblo, no tocó ninguna al pueblo de Israel. Amén. Dice Éxodo 9:6, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Dice Éxodo 9:26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Las plagas tocaron a los egipcios, pero el pueblo de Israel no tocó. Ni uno sufrió de ninguna enfermedad, de ninguna plaga, ni su ganado sufrió. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba, a pesar de que estaba siendo esclavo allí en Egipto, pero ninguno sufrió nada de esas plagas. Hasta que dice que Dios endureció aún más y envió a Moisés otra vez delante del faraón a pedir la libertad del pueblo, y dice que el Señor endureció aún más el corazón del faraón para que no nos deje ir. Entonces envió una 10ª y última plaga antes de la liberación. Y la particularidad de esta plaga era que iba a ser común a todos. Esta plaga iba a ser común a todos porque Dios quería mostrar que era Dios justo, ¿sí? Un Dios de pacto, un Dios que se acordaba de su promesa, pero también quería mostrar que Dios es santo. Y muchos allí, en el pueblo de Israel, muchos allí ya habían dejado de creer. Muchos allí, aún siendo esclavizados, con el pasar de los años, con las historias que le contaban de Abraham, de Isaac, de Jacob, con las promesas que les eran transmitidas de generación en generación. Muchos del pueblo de Israel decían, y estamos esclavos ahora, y aquí me hablan de que tenemos una tierra prometida, de que vamos a ser libres, de que vamos a ir a una tierra donde fluye leche y miel, pero estamos esclavizados acá. Mi situación acá no es buena, es de servidumbre.
Entonces, como que muchos ya dejaban de creer que eso era verdad. Muchos ya dejaban de creer de que Dios iba a liberar y que tenía el poder para liberar a su pueblo. Muchos ya claudicaban en su corazón y decían, ya no sé si va a pasar eso. Mejor estoy acá viviendo esclavizado y bueno, será lo que tenga que ser. Ya se habían olvidado mucho y Dios quería liberar a su pueblo. Dios iba a liberar a su pueblo, pero Dios quería mostrar que Él se acordaba de su pacto, pero Dios quería mostrar que también es un Dios santo, donde no habita el pecado, donde no habita lo malo. Entonces dijo Dios a Moisés y Aarón que vayan delante del faraón y les hablen de que iba a pasar el ángel de la muerte. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Y que para que a ellos no les tocara, hay alguien en la puerta, para que a ellos no les tocara, tenían que sacrificar a un cordero de un año, un cordero sin defecto, dice la palabra de Dios, y un cordero que lo tenían que sacrificar, y la sangre de ese cordero tenían que pintar el poste de la entrada de la casa, el dintel de la casa, ¿verdad? Y esa sería la marca para que el ángel de la muerte, el ángel pasara y no mate ninguno de los primogénitos. Esa sería la marca para que el ángel pasara por alto, para que el ángel saltara de esa casa, porque allí había un hijo de Dios, porque allí significaría que había alguien del pueblo de Dios, que creyó en Dios y que hizo lo que debía hacer, porque quizás como había algunos que estaban allí diciendo, y no sé si ya vendrán, mirá todos estos años que pasamos esclavizados, ya no sé si Dios nos va a liberar. Decían muchos, ¿verdad? Y quizás algunos, y no hizo lo que Dios le pidió a Moisés. Quizás alguno no sacrificó el cordero y no pintó su casa con esa sangre del cordero sin mancha, ¿no? Porque estaban renegados, porque estaban sin esperanza, porque habían claudicado en su corazón ya por todo este tiempo que había pasado, y ya no creo que seamos liberados. Pero Dios quería mostrar su promesa, Dios quería mostrar que Él es fiel, que Dios quería mostrar que Él es santo. Entonces, como era esa plaga común a todos, dice que pasó el ángel aquella noche y hubo grandes muertes en Egipto, ¿verdad? Hubo muchísimas muertes en Egipto, y de esa manera el faraón de Egipto, devastado por tantas muertes, por tantas pérdidas, el faraón dejó ir al pueblo de Israel. El faraón dejó ir al pueblo de Israel, y Dios quería mostrar allí que era justo, que era santo y que era misericordioso, que Él proveía, ¿sí? Que Él les indicaba el cordero que debían sacrificar. Un cordero, dice, de un año, y había muchos otros requisitos, ¿verdad? Pero era un cordero sin mancha. Y aquel que tenía pintada la casa con esa sangre del cordero, la muerte no pasaría por allí, sino que pasaría por alto. Dios es santo, Dios es justo. Dice, vamos a leer Ezequiel, capítulo 20. Dios quería mostrar su misericordia. Dios quería mostrar que aquellos que tienen la esperanza en Él es fiel. Que aquellos que le buscan en su santidad, Él los abraza con su amor eterno. ¿Sí? Dice, Dios mostró que es justo y santo. Ezequiel 20, del 4 al 10. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor, que escogí a Israel y alcé mi mano
para jurar a la descendencia de la casa de Jacob. Cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová nuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Muchos ya se habían hecho otros dioses falsos, se habían construido, ¿verdad? Otros dioses de madera, de piedra, esperando, desesperanzados porque decían, no vamos a ser liberados. Pero vino palabra de Dios, Dios se acordó de su pueblo y envió a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón para que su pueblo sea liberado, y mandó esta plaga y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ahora Dios mostró su misericordia. Dios mostró su misericordia a su pueblo, de que Él era un Dios único, de que era un Dios fiel. Y hoy hacemos memoria, ¿verdad?, en esta semana de Semana Santa. Y Jesús, ustedes se acuerdan que Jesús también fue crucificado en Semana Santa. Jesús fue sacrificado en Semana Santa, y no por casualidad, sino porque había un plan perfecto. El plan de Dios perfecto decía que Jesús iba a llegar a ser crucificado en Semana Santa, ¿verdad? Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús llegar, Juan el Bautista estaba hablando y lo ve a Jesús que venía, dice, he aquí el Cordero Santo, ¿sí? El Cordero que perdona los pecados del mundo. Allí decía, Juan el Bautista quería mostrar cuál era el plan original de Dios. Quería mostrar que el plan original de Dios era ese Cordero, el Cordero de Jesucristo, que Él era el Cordero original, y que lo otro era una tipología, ¿sí? Un tipo de Cristo que había de venir. Pero allí Juan el Bautista lo ve venir a Jesús y dice, este es el Cordero, ¿sí? Este es el Cordero que perdona el pecado. Este es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios. Dios mostró su misericordia y dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Dios puso a Jesucristo, que era uno como nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, y por un hombre debía salir el pecado, debía ser vencido. Jesucristo vino a vencer a la muerte, vino a vencer al pecado, como el Cordero Santo, el Cordero perfecto, sin mancha, el Cordero que era un hombre, Jesús, como nosotros, con las mismas tentaciones, con las mismas pasiones que nosotros. Pero dice la Biblia que Él no tenía pecado. Él venía a vencer, Él venía a cumplir, como decía la hermana también al principio, un propósito.
pero el propósito maravilloso, que es dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por muchos más en diferentes partes del mundo. Amén. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí estaba el Cordero Santo, el Cordero perfecto, listo para ser sacrificado, listo para para vencer, listo para el tercer día resucitar y darnos esta salvación tan maravillosa que hoy podemos gozar, ¿verdad? A pesar de muchas circunstancias de la vida, de que muchas veces no pensamos bien, de que muchas veces no actuamos bien, de que muchas veces no tomamos buenas decisiones, estaba allí el Cordero Santo diciendo: muero y doy mi vida por Benjamín, muero y doy mi vida por Gaby, por Jorge. Allí estaba ese Cordero maravilloso, ese Cordero poderoso, ese Cordero milagroso que vino a vencer el pecado. Yo le puse a este mensaje un título. Y el título es: a este no. A este no. Y quiero llevarlos a San Juan 18:40, capítulo 18, versículo 40. Gracias, Jesús. Amén. Dice: entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: a este no. O no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. A este no le puse de título a este mensaje. A este no. Porque muchas veces, y como allí leemos el relato, estaba Poncio Pilato, el gobernador, ¿verdad?, exponiendo a Jesús y a Barrabás. Un ladrón famoso, un ladrón que era muy reconocido allí. Y Jesús y Poncio Pilato había interrogado, porque los sacerdotes lo habían llevado a Jesús delante de él para ser interrogado. Y Pilato lo interrogó, pero no encontró nada. No encontró nada, ningún defecto. No encontró nada de qué acusarle, ¿verdad? Entonces se acordó Pilato de que en la Pascua se solía liberar a un preso. Se solía liberar a un preso y dijo: y a no le encuentro nada. Pero los sacerdotes lo acusan y el pueblo no sé cómo está. Y era todo un manejo político. Y por ahí, si nosotros viéramos desde una película sin saber el fin, ¿no?, diríamos: y es razonable lo que pensó Pilato, porque políticamente él no quería quedar mal con nadie. No le encontró nada. No quería cargar con la muerte de Jesús. No le encontró nada de qué acusarle. Pero por otro lado, si no lo acusaba, los sacerdotes se le iban a poner en contra. Y quizás el pueblo se le iba a poner en contra. Y él pensaría, ¿verdad?, ¿cómo hago en esta situación? Y entonces se acordó de que en esa fecha, en esa época,
de Semana Santa, de Pascua, se solían liberar a un preso. Entonces llamó y dijo, traigan al peor preso que tenemos, ¿no? A Barrabás. Traigan al ladrón. Traigan a Barrabás y él sacaría su deducción y diría, si pongo a Jesús, que no hizo nada según lo que yo veo, y ahí a Barrabás, ¿a quién elegiría el pueblo? Y yo me imagino a Pilato allí diciendo, yo creo que elegirían a Jesús, entonces estaría todo bien, porque el pueblo lo elegiría, y yo no sería decisión mía, ¿no? Pero Dios tenía un plan perfecto, había un plan perfecto de Dios que se tenía que cumplir. Jesucristo, el Cordero Santo, el Cordero único, verdadero, aquel que venció a la muerte, venció al pecado, tenía que ser crucificado. Jesucristo tenía que ser crucificado y resucitar al tercer día. Ese era el plan maravilloso de Dios. Así como Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar ir y para mostrar que era santo, que era justo y que era misericordioso, así también Dios permitió que el pueblo sea persuadido, ¿verdad? Y tenían allí a Barrabás y a Jesús. Y dice, ¿a quién? ¿A quién quiere liberar? ¿Quién quiere que sea libre según su costumbre? Decía Pilato. Y una locura. Si nos ponemos a pensar, la gente, aquellos quizás que en la multitud habían sido sanados por Jesús, que muchos habían escuchado su palabra de vida de Jesús, que muchos habían recibido un milagro de Jesús. Aquellos que habían sido abrazados por Jesús, aquellos que habían sido alimentados por Jesús. ¿Cuántos recuerdan los milagros del Señor? ¿Cuántos recuerdan cómo caminó el Señor? Tiempo de Pascua, tiempo de reflexionar. Todos los días Jesús es nuestra Pascua. Todos los días Jesús es nuestra salvación. Jesús constantemente llamándonos. Jesús constantemente queriendo abrazarnos, queriendo mostrarnos su verdad. Pero allí estaba Barrabás y allí estaba Jesús, ¿no? Y qué locura. Como el pueblo, habiendo recibido tantas bendiciones, habiendo visto los milagros de Jesús, pero fue persuadido el pueblo y Dios permitió, por ese plan perfecto, que el pueblo fuera persuadido para elegir lo peor, ¿no? Pueden ponerse de pie en esta mañana y vamos a estar reflexionando en cuántas veces hemos elegido mal. ¿Cuántas veces has elegido mal en tu vida? ¿Cuántas veces has elegido a Barrabás antes que Jesús? Y no sabes por qué. Después te das cuenta, ¿y cómo elegí esto? ¿Cómo tomé este camino? ¿Cómo tomé esta decisión? Si no era por allí. ¿Cómo escuché, presté oído a estas cosas si no era por allí? Y estaba allí Barrabás y estaba Jesús. Allí le habían puesto una corona de espinas. Y muchas veces elegimos mal, ¿verdad? Muchas veces decimos, a este no, a Jesús no. No porque yo tengo ideas mejores que Jesús. No porque yo tengo mejores planes para mi vida de lo que dice la iglesia, de lo que dice el pastor, de lo que dice el hermano, de lo que dice la hermana. Muchas veces nos ponemos allí a pensar y decimos, y si yo lo intento por las mías, muchas veces nos tropezamos, ¿verdad? Porque le decimos, a este no, a Jesús no. Mejor
Barrabás. Mejor nuestras ideas, la idea del mundo. Mejor vivir como a mí me conviene y no como Dios me marca. Mejor vivir según la libertad del mundo y no según la libertad del Dios único y verdadero. Mejor elegir a Barrabás y a Jesús, a este no, decimos muchas veces. Quiero llamarte en esta mañana a reflexión. ¿Que cuántas veces dijiste a este no, a Jesús no? Que quizás alguien en alguna etapa de tu vida te cruzó, te dio un folleto, inclusive te burlaste. Nos burlamos de la palabra de Dios. Le estuvimos diciendo a Jesús. Mejor liberar a Barrabás. Mejor liberar a ese ladrón famoso. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo a este no, sino a Barrabás, ¿no? Y comenzaban a decir, y Pilato le decía, pero tan seguro. Y el pueblo comenzó a gritar aún más, libera a Barrabás, a Jesús, crucifícalo, crucifícalo. Y gritaban y se hacía alboroto, dice la palabra de Dios, que la gente cada vez gritaba con más fervor que había que crucificar a ese Cordero Santo, a ese Cordero que sufrió golpes, a ese Cordero Santo que sufrió maltratos, a ese Cordero Santo que fue traspasado con una lanza, a ese Cordero Santo que fue clavado en la cruz del Calvario, a ese Cordero Santo que hoy habla más que nunca y nos llama al arrepentimiento, a ese Cordero Santo que vino para dar vida al mundo, que vino para hacer luz en el mundo. ¿Qué tal si hoy cambiamos este título del mensaje y en lugar de decir a este no, le ponemos sí a Jesús sí? A Jesús sí. Me equivoqué un montón, me equivoqué muchísimo en mi vida, cometí muchos errores, pero hoy quiero aprender a decirle a Jesús sí. Hoy quiero aprender a decirle a Jesús sí, porque es mi Salvador. Hoy puedo decirle Jesús sí porque es mi Señor, porque reconozco que Él murió en la cruz del Calvario por mí, aunque yo no lo merecía, aunque yo era ignorante de ese acto maravilloso. Pero Dios en un tiempo correcto, en el momento indicado, llega a nuestra vida, ¿verdad? Nos abraza. ¿Cuántos han sentido ese abrazo de Dios? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos sienten esa presencia maravillosa de Dios? Decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 5:7, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, dice, es Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ya no necesitamos buscar un cordero. No necesitamos sacrificar un cordero, cumplir con un rito. Sino necesitamos solamente abrir el corazón. Abrir el corazón y reconocerle. Y reconocer que ese acto único, ese acto de amor más grande que existió en el mundo, de dar a lo más preciado, a su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que se pierdan los que están afuera. Dios no quiere que se pierda tu familia, sino quiere que lo elijan a Él. Quiere que digan, sí, Jesús, te acepto. Sí, Jesús, perdóname. Perdóname porque muchas veces te di la espalda. Muchas veces pensé hacer las cosas a mi manera. Pero hoy siento que tú me estás llamando, Señor. Quizás te fuiste de alguna iglesia herido, herida por alguna situación. Quizás no tuviste un encuentro verdadero con Dios. En esta Pascua que es Jesucristo, yo te invito a que puedas reflexionar allí, a que puedas hablar con Dios, puedas cerrar tus ojos, levantar tus manos allí y puedas hablar con Dios. Y puedas estar orando también por tu familia, por aquel que hoy no tiene a Jesús, por aquel que está confundido, por aquel que está debilitado quizás. Que puedas orar, porque Dios escucha. Porque Dios escucha así como escuchó al pueblo de Israel que estaba en la servidumbre. Así como escuchó al pueblo de Israel que gemía, sufrían de la esclavitud, pero necesitaban allí ellos del Cordero Santo. Necesitaban del Dios justo, necesitaban del Dios misericordioso. Y el Dios misericordioso se mostró. Y el Dios misericordioso envió a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar al tercer día, para marcarnos cuál es el camino de verdad. Amén. De tal manera, de esta gran manera, de esta única manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos gozar todos de esa vida eterna. Que por ahí tenemos fecha de vencimiento aquí en la tierra, pero cuando somos de Cristo, sabemos que nuestra vida es eterna en Él. Que Él está allí esperándonos con los brazos abiertos, con esos brazos de amor. Quizás acá podemos vivir 70, 80, 90 años, 100 años, 120 años quizás. Pero tenemos una esperanza viva, estar con el Señor. Eso nos hace diferentes, porque nos hace ver la vida de una manera diferente y nos hace querer compartir eso maravilloso que tenemos del Señor. Nos hace ver que esa Pascua también la pueden entender otros. Que la Pascua es Jesús. No es cumplir, no es el huevo. No es el huevo de Pascua, que son ricos los huevos de chocolate. Pero la Pascua es Jesús. Es Jesús que fue entregado, que vino a cumplir ese plan perfecto. Jesús que viene y pasa por alto nuestros pecados. Jesús que ve la marca porque aceptamos al Señor en nuestro corazón y Él con su sangre maravillosa nos limpia, nos lava, pero tenemos esa marca del Señor, esa marca de Dios que nos hace que Jesús nos perdone, no tome en cuenta nuestros pecados. Amén.